Durante la reunión familiar, mi hermano se puso de pie y declaró: «Mamá y papá decidieron que debía mudarme a tu casa». Tomé un sorbo de mi bebida y dije: «Es gracioso, porque la vendí la semana pasada». Se quedó boquiabierto cuando le entregué la prueba. Las reuniones familiares en mi familia son como una obligación, no una celebración. 2 veces al año nos reunimos todos en casa de mis padres, Navidad y el cumpleaños de mi mamá. Es una tradición forzada, que he tolerado durante años. Pero este año fue el año en el que tuve suficiente. Un poco de historia: soy el hermano mayor, y mi hermano menor, llamémoslo Diego, ha sido el niño de oro desde que nació. Es del tipo que podría incendiar la casa y mis padres regañarían al departamento de bomberos por no llegar antes. Mientras tanto, una vez me castigaron por obtener una en lugar de una y Diego nunca trabajó más de 6 meses. A sus 34 años todavía vivía con mis padres y no aportaba ni un centavo. No pagaba alquiler, no compraba alimentos, ni siquiera hacía las tareas del hogar. Mis padres lo cuidaban y yo era en quien se apoyaban constantemente, ya fuera pidiendo dinero prestado, arreglando cosas en su casa o haciendo de terapeuta cada vez que Diego era abandonado por su última novia. Pero este año fue diferente. Unos meses antes de esta reunión familiar, me di cuenta de que ya había terminado. Dejaron de ser su red de seguridad, dejaron de ser el plan alternativo para su chico de oro. Entonces, hice algunos movimientos. Uno de esos movimientos fue vender mi casa. The Gathering from Hell, llegué a la reunión familiar sabiendo que algo estaba pasando. Mi mamá estaba prácticamente radiante y Diego tenía una sonrisa engreída, como si acabara de ganarse la lotería. A mitad de la cena, mi papá se aclaró la garganta y le dio un codazo a Diego. Mi instinto me dijo que no me iba a gustar lo que vendría después. Diego se puso de pie, levantó su copa y con una gran sonrisa en su rostro anunció: «Entonces mamá y papá decidieron que debía mudarme a tu casa». Silencio. Lo miré fijamente, con el tenedor a medio camino de mi boca. Mi mamá aplaudió: «Sí, como siempre viajas por trabajo, tiene sentido que Diego viva allí en lugar de gastar dinero en el alquiler». Ahora déjenme ser claro, nunca me preguntaron, nunca lo mencionaron, ni siquiera lo insinuaron. Simplemente decidieron que mi casa era ahora el nuevo piso de soltero de Diego. Con calma dejé mi tenedor, tomé mi vino, tomé un sorbo y luego, en el tono más informal, dije: «Eso es gracioso porque lo vendí la semana pasada». La expresión engreída de Diego desapareció. El rostro de mi mamá palideció, mi papá se atragantó con su bebida. «¿Qué?» Mi mamá finalmente logró decir. «Vendí la casa», repetí, sacando un sobre grueso de mi bolso. Lo deslicé sobre la mesa hacia Diego, y como sabía que intentarías hacer algo como esto, incluso traje pruebas. «Ese es el contrato de venta finalizado». Diego abrió el sobre y escaneó el documento con horror. «No, no, no, no puedes hacer esto». Se suponía que debía mudarme. Mamá y papá dijeron. «Mamá y papá no son dueños de mi casa», dije, dirigiendo ahora mi atención a mis padres, «y tú tampoco». Siguió el colapso. Mi mamá inmediatamente comenzó a llorar. «¿Cómo pudiste hacer esto? Tu hermano necesita un lugar donde vivir». Me encogí de hombros: «Tiene 34 años. Puede resolverlo». Diego dejó los papeles de golpe: «Puedes comprar otro lugar, déjame mudarme hasta entonces». Me reí de verdad. ¿Esperas que compre otra casa simplemente porque necesitas un lugar donde dormir? ¿Te escuchas? Pero no, me levanté, no es mi problema. Fue entonces cuando mi papá, que había estado en silencio hasta ahora, finalmente habló. «Esto fue egoísta, mi nombre. Sabes que tu hermano no tiene tanto éxito como tú». «Lo sé», dije, agarrando mi abrigo, «pero eso es porque nunca tuvo que serlo, porque ustedes dos siguen permitiéndole». Y dicho esto, me fui. «Necesito arreglar esto». «No, necesitas arreglar esto. Solo déjalo quedarse contigo por un tiempo. No será ningún problema para tu familia». Me fui. Izquierda. Quiero decir, en este punto, ¿qué más podría hacer? «Oh, ¿crees que todavía vivo en algún lugar, sabes?». Yo pregunté. «Eso es adorable». Mi mamá jadeó.
¿Qué quieres decir? Me mudé. Otro silencio. ¿Dónde no te gustaría saber? Colgué. La fase del acosador. Ignorar a mi familia no fue tan fácil como pensé que sería. No simplemente dejaron pasar las cosas. Diego especialmente no tenía intención de seguir adelante. Al principio eran solo llamadas de números desconocidos, decenas por día. Luego, correos electrónicos de cuentas descartadas. Los ignoré a todos. Luego se intensificó. Un día recibí una notificación de mi banco. Alguien había intentado acceder a mi cuenta. Bloqueé todo de inmediato, cambié las contraseñas, habilité la autenticación de 2 factores, pero algo no estaba bien. A la mañana siguiente sonó mi teléfono con un correo electrónico de mi agente inmobiliario. Oye, solo confirmo tu solicitud de cambio de dirección. ¿Qué demonios? La llamé inmediatamente. ¿Qué petición? Explicó que alguien había llamado haciéndose pasar por yo y me había pedido mi nueva dirección. Incluso me dieron algunos datos personales, mi antigua dirección, mi fecha de nacimiento. Pero mi agente inmobiliario sospechó cuando no pudieron responder una pregunta básica de seguridad. Sabía exactamente quién estaba detrás de esto. Diego. Esta era una locura del siguiente nivel. No solo estaba enojado, él estaba cazándome. El enfrentamiento. Decidí que había terminado de jugar a la defensiva. ¿Diego quería una guerra? Bien. Desbloqueé a mis padres. En el momento en que lo hice, el número de mi mamá iluminó mi pantalla. Respondí. ¿Qué diablos le pasa a Diego? Espeté. De hecho, tuvo el descaro de parecer ofendida. ¿Por qué estás tan enojado? No nos has hablado en semanas. ¿Te refieres a las semanas en las que Diego intentó cometer robo de identidad? Mi mamá se quedó en silencio. Sí, es cierto, dije. Dime por qué tu chico de oro está tratando de obtener mi información privada. Él no haría eso. Oh, entonces fue una coincidencia que alguien intentara cambiar mi dirección, que alguien intentara entrar en mi banco, una coincidencia que solo comenzó después de que corté el contacto con Diego. Mi mamá suspiró. Él simplemente está desesperado. Lo abandonaste, su vida está arruinada y lo único que haces es burlarte de él. No, arruinó su propia vida, espeté. Y si sigue así, iré a la policía. Eso finalmente provocó una reacción. ¿La policía? Ella gritó. Sí, la policía. Tengo pruebas, así que dile a tu pequeño que se retire o me aseguraré de que pase un buen rato tras las rejas. Ella suplicó, por favor, solo habla con él, solo, ayúdalo por última vez. Dejé escapar un suspiro lento y profundo. Ponlo al teléfono. Escuché lucha libre y luego la voz de Diego, tan engreída como siempre. Oh, ¿ahora quieres hablar? Solo quiero saber una cosa, Diego. Silencio. Me incliné. ¿Cuál era tu plan si conseguías mi dirección? ¿Ibas a aparecer y exigir que te entregara mi nueva casa? Él no respondió. ¿En serio pensaste que no me defendería? Me reí fríamente. Siempre pensaste que yo era tu seguridad, que sin importar qué, te atraparía. Pero adivina qué, corté la red. Así que si te caes ahora, estarás golpeando el suelo con fuerza. ¿Crees que eres mejor que yo, Siseo? No, sé que soy mejor que tú. Colgué. Girar. El acto final aún no ha terminado. Después de eso, pensé que las cosas se calmarían, pero luego las cosas empeoraron aún más. 3 días después, recibí un mensaje de texto de un amigo. Oye, vi una publicación extraña sobre ti en Facebook y pensé que deberías saberlo. Se me cayó el estómago. Abrí el enlace. Era una publicación pública de una cuenta aleatoria y de aspecto grueso, pero la publicación trataba sobre mí. Mentiras, mentiras locas y retorcidas. Afirmaba que había abandonado a mis padres moribundos, que les había robado dinero, que era una persona horrible y egoísta que dejó sufrir a mi familia mientras yo huía para vivir una nueva vida elegante.
Los comentarios estaban llenos de gente que se lo comía. Vaya, asqueroso. ¿Cómo podría alguien hacerle esto a su propia familia? Espero que lo pierdan todo. Luego vi quién lo compartió, Diego y mi mamá. No solo estaban enojados, estaban tratando de arruinar mi nombre. Y ese fue el último error que cometerían. La traición es profunda. Ojalá pudiera decir que me sorprendió, pero, sinceramente, no fue así. Mi familia siempre había sido así, siempre haciéndose la víctima, siempre tergiversando la verdad para parecer pobres e inocentes mártires. Pero lo que realmente me cabreó fue el gran esfuerzo que pusieron en ello. Esto no fue solo una vaga perorata en Facebook. No, hicieron todo lo posible. Se pusieron en contacto con mi trabajo, llamaron a mis amigos e incluso se comunicaron con mi ex. La gente me enviaba mensajes sin parar, algunos furiosos, otros confundidos. ¿Es verdad? ¿Por qué le harías eso a tu propia familia? ¿Realmente les robaste? Estaba más que furiosa. Esto ya no era solo drama, esta fue una campaña de difamación. Y si querían una guerra, yo ya no jugaría a la defensiva. La configuración. Pasé los siguientes días reuniendo pruebas, capturas de pantalla del intento de robo de identidad de Diego, los mensajes que me había enviado acosándome por dinero, la prueba de que nunca les había robado a mis padres, de hecho, fue al revés. Luego contraté a un abogado, no a un abogado cualquiera, a un pitbull, el tipo de abogado que vive para casos como este. Envié una carta de cese y desistimiento a mis padres y a Diego, exigiendo que retiraran las publicaciones y dejaran de difundir información falsa sobre mí. Esperaba que retrocedieran. Pensé que se asustarían, borrarían todo y finalmente se callarían. Me equivoqué. En cambio, Diego dobló su apuesta. La última apuesta de la familia. Una semana después, recibí un aviso legal real por correo. Mis padres y Diego me estaban demandando. Me quedé mirando los papeles, completamente atónita. Afirmaban angustia emocional, que los había abandonado, que había abusado financieramente de ellos, que los había dejado en la indigencia mientras vivía un estilo de vida lujoso. Me quedé allí sentado, sosteniendo los papeles, tratando de no reírme de la pura locura de todo esto. No tenían ningún caso, pero contaban con una cosa, que yo tendría demasiado miedo para defenderme. Gran error. El desastre judicial. La primera audiencia fue un desastre para ellos. Diego apareció con un traje que no le quedaba, luciendo como un niño jugando a disfrazarse. Mis padres se sentaron a su lado, con lágrimas falsas listas. Su abogado era un tipo con presupuesto limitado que claramente tomó su caso por capricho. Caso desestimado, anunció triunfalmente mi abogado. Habíamos presentado registros financieros que demostraban que nunca había robado un centavo, capturas de pantalla de Diego acosándome por dinero y pruebas del intento de robo de identidad. El juez echó un vistazo al desorden que tenían delante y básicamente dijo, ¿estás bromeando? El caso fue desestimado. Diego lo perdió. Esto no es justo, gritó en la sala del tribunal, ella habría arruinado mi vida. El juez lo fulminó con la mirada. Señor, si no se calma, lo acusarán de desacato. Y así, el gran plan de venganza de mi familia les estalló en la cara. Pero no había terminado. El golpe final llegó al día siguiente cuando los demandé nuevamente por difamación, angustia emocional y acoso. Diego no lo tomó en serio, se rió de la demanda, convencido de que yo estaba mintiendo, hasta que el tribunal falló a mi favor. Gané un acuerdo de 5 cifras y, dado que mis padres habían firmado conjuntamente las deudas de Diego, ¿adivinen qué? Tuvieron que pagar. Mi mamá me rogó que no ejecutara la sentencia. Soy tu madre, sollozó, por favor, no hagas esto. Deberías haber pensado en eso antes de ayudar a Diego a intentar destruir mi vida, repliqué. Ella me gritó, me llamó desalmado, pero no me importó. Me aseguré de que se recaudara cada centavo. Diego se quebró, mis padres arruinaron económicamente, ¿y yo? Tomé mi dinero y nunca miré atrás. Pero luego, un último giro. Meses después, recibí un correo electrónico de Diego con el asunto, tú ganas, pero algo debes saber.
Casi no lo abrí, pero la curiosidad se apoderó de mí. El correo electrónico era breve: mamá y papá también me mintieron. Me dijeron que habían creado una herencia para mí, que si esperaba, me cuidarían. Nunca ahorraron ni un centavo. Se suponía que yo debía quedarme con la casa, tu casa. Por eso me presionaron para que me mudara, porque necesitaban que tú la conservaras para tener algo. Me quedé mirando la pantalla, mi corazón latía con fuerza. Luego vino el truco: están muy endeudados, no solo por la demanda. Le deben dinero a gente mala, y ahora que están en quiebra, ¿adivinen a quién persigue esa gente? Se me heló la sangre. Sabía que mis padres no eran buenos con el dinero, sino mala gente. ¿Qué tan mal estamos hablando? Y así, me di cuenta de que esto no había terminado. La verdad se derrumba. Después de leer el correo electrónico de Diego, me quedé sentado allí durante mucho tiempo, simplemente procesándolo. Mis padres le habían mentido a todo el mundo, no solo a mí, no solo a Diego, a todos. No solo eran malos con el dinero, no solo tenían derecho, estaban metidos con la gente equivocada, y ahora esa gente buscaba un pago. Y si mis padres no tenían el dinero, alguien iba a salir lastimado. Tenía dos opciones: marcharme, dejar que ellos se ocuparan de su propio desastre, o descubrir qué tan malo era realmente. En contra de mi buen juicio, decidí averiguarlo. Desenterrar la tierra no tomó mucho tiempo. Unas cuantas llamadas a viejos contactos, unos cuantos registros extraídos, y la verdad me golpeó como un tren. Mis padres debían más de $100.000, no solo a los bancos, no solo a las compañías de tarjetas de crédito, sino también a los usureros. ¿Y Diego? Resulta que él no fue el único que metió la pata. Mi papá tenía un problema con el juego, mi mamá lo había estado encubriendo durante años. Cuando se les acabó el dinero, empezaron a pedir prestado. Cuando sus préstamos no fueron suficientes, hicieron promesas que no pudieron cumplir. Y cuando vendí mi casa, esa fue la última red de seguridad que pensaron tener. Ahora, ya sin nada, alguien venía a cobrar. La súplica desesperada de Diego llegó 2 días después. Diego apareció en mi puerta. Ni siquiera sé cómo me encontró, pero ahí estaba, desaliñado, desesperado, asustado. No sé. Parecía en nada al imbécil engreído con el que había crecido. Necesito tu ayuda, dijo. Me crucé de brazos. ¿Por qué haría eso? Le temblaban las manos. Porque si no lo haces, alguien va a morir. Por primera vez en mi vida vi miedo real en los ojos de Diego. Vinieron a la casa, susurró. Mamá y papá pensaron que podían salir de esto hablando. Se equivocaron. ¿Qué pasó? Pregunté, mi estómago se retorció. Diego tragó con fuerza. Destrozaron el lugar, se llevaron todo lo valioso, dejaron una advertencia. ¿Qué tipo de advertencia? Yo pregunté. Diego se subió la manga, en su antebrazo había un moretón reciente y profundo. Me dijeron que si no reciben su dinero pronto, la próxima vez no será solo una advertencia. Dejé escapar un suspiro lento. Entonces, ¿qué esperas que haga? ¿Pagar su deuda? Diego negó con la cabeza. No, espero que me ayudes a derribarlos. La configuración para la justicia. No quería involucrarme. Había pasado años alejándome del desastre de mi familia, pero esto era diferente. Entonces hice lo que nunca esperaron que hiciera. Fui a la policía y les entregué todo: la demanda falsa que habían presentado contra mí, el intento de robo de identidad, el fraude, las pruebas de sus deudas. Y luego, avisé a los usureros, no con dinero, o no, con pruebas. Les mostré exactamente cuánto tenían mis padres, cómo tenían bienes escondidos, cómo le habían estado mintiendo a todo el mundo. Al cabo de una semana, arrestaron a mis padres: fraude, evasión fiscal, delitos relacionados con deudas. Habían estafado a la gente, mentido, pedido prestado dinero que nunca tuvieron intención de devolver y ahora iban a prisión. ¿Y Diego? Diego tenía que tomar una decisión. Podría seguir corriendo o finalmente podría crecer. Por primera vez en su vida hizo lo correcto.
Testificó contra nuestros padres, le contó todo al tribunal, ayudó a la policía a rastrear cada estafa, cada mentira, cada deuda. No borró lo que había hecho, pero fue el primer paso para arreglar su propia vida. Obtuvo libertad condicional, servicio comunitario y un nuevo comienzo. ¿Y yo? Me alejé para siempre. Se hizo justicia. A mis padres los sentenciaron a 5 años de prisión, Diego rehizo su vida, ¿y yo? Finalmente obtuve lo que había deseado durante años, paz. No más llamadas telefónicas, no más manipulación, no más drama. Era libre y, por primera vez en mi vida, me sentí muy bien. El fin.